Hola, 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 bienvenidos todos y todas. Hoy aquí vamos a continuar con la clase anterior. Ya, hoy no vamos a hablar de las nociones básicas de psicofarmacología y el funcionamiento cerebral. Ya, solamente la tengo aquí para poder mostrarles eh, a dónde vamos a llegar. Bueno, ayer hablamos de los conceptos generales de la psicofarmacología y el funcionamiento básico del cerebro y la clasificación general de los psicofármacos. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de los ansiolíticos más utilizados en autismo, qué es lo que dice la FDA y el MinSal, y también vamos a abordar los antidepresivos, ¿ya? Así que vamos para allá. Me voy a salir para poder avanzar. Ya. Eh, Medicación y autismo. Bueno. Bueno, como les mencioné ayer, existen diferentes tipos de psicofármacos dentro de los que tenemos los antipsicóticos, que los antipsicóticos son los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, que están hechos para tratar sintomatología psicótica como alucinaciones, delirios, agitación, agresividad. También tenemos los antidepresivos que son para tratar los trastornos del estado del ánimo, depresión, algunas veces trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. También tenemos los psicoestimulantes, que son los que utilizamos para generalmente trabajar el déficit de atención. También tenemos los ansiolíticos que se utilizan cuando las personas tienen crisis de ansiedad, crisis de pánico, y los estabilizadores del estado del ánimo, que son los que se utilizan cuando las personas tienen trastorno bipolar y crisis maníacas. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Em, Voy a tratar de hacer esto lo más fluido posible, así que si me equivoco o me detengo, igual voy a seguir con el video. ¿Ya? Bueno, los antipsicóticos. El principal uso de los antipsicóticos es efectivamente controlar los síntomas de alucinaciones, delirios, agitación, agresividad, impulsividad, ¿ya? Los antipsicóticos nos ayudan a ordenar la percepción de la realidad cuando el cerebro está sobreestimulado. Y los antipsicóticos actúan principalmente bloqueando los receptores de dopamina en la sinapsis del cerebro, produciendo así la transmisión de este neurotransmisor implicado en los síntomas psicóticos como las alucinaciones y los delirios. ¿Ya? Así que la dopamina va a ser súper importante. Y como mencioné recién, reduce las alucinaciones, disminuye las ideas delirantes, controla la agitación, la agresividad, la impulsividad. Bueno, tenemos dos tipos de antipsicóticos que son los típicos y los atípicos. Nosotros vamos a dar un barrido por los típicos que hoy en día se usan muy poco, de hecho no se usan en niños. Y tenemos los atípicos que ahí nos vamos a detener y vamos a seguir hablando más sobre eso. Pero igual vamos a explicar lo de los típicos. Los típicos son ¿qué es lo que hacen mejor? Controlan mucho mejor los síntomas positivos, efectivamente. Los síntomas positivos son todos esos síntomas que aparecen. Por ejemplo, las alucinaciones, que yo veo a una persona, que siento un olor, que escucho un ruido, etcétera. Y la principal desventaja es que o sea, producen más efectos secundarios motores, como rigidez, ¿ya? ¿Cómo funcionan? Que bloquean fuertemente los receptores dopaminérgicos y provocan SEP. Los SEP son los síntomas extrapiramidales, que son los que me refería recientemente como rigidez motora, dificultades para caminar, etcétera. ¿Ya? Es decir, los antipsicóticos típicos son buenos, funcionan muy bien, pero son más duros para el cuerpo. El cuerpo no los acepta bien y tienen mucho más efectos secundarios. Entonces, finalmente, las dificultades de los efectos secundarios empiezan a ser más significativas que las dificultades de no tomarse el antipsicótico, ¿ya? Y tenemos los antipsicóticos atípicos que actúan sobre la dopamina y la serotonina de forma más equilibrada, ¿ya? Son más modernos, que hacen mejor, mejoran los síntomas positivos
también mejoran algunos síntomas negativos como la apatía, el aislamiento y tiene mucha mejor tolerancia en el cuerpo en general. Tiene pocos efectos motores, sin embargo, pueden producir aumentos de pesos y cambios metabólicos. Y dentro de los más utilizados está la risperidona y el aripiprazol. ¿Ya? Bueno, em, aquí tenemos, ay, espérense, ay, lo siento. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de los antipsicóticos típicos de primera generación que bloquean la dopamina. Efectivamente, disminuyen las alucinaciones y los delirios, pero tienen más efectos motores. Son duros pero efectivos y dentro de los que cuales podemos encontrar el haloperidol y la clorpromacina. Y tenemos los atípicos que son de segunda generación, que son los que actúan sobre la dopamina y la serotonina y actúan sobre los síntomas positivos y negativos. ¿Ya? Eh, bueno, ¿a qué nos referimos con síntomas positivos y negativos? En realidad no es que sean buenos o malos, sino que se refiere a que se agrega o se pierde parte de la función normal del cuerpo. Por ejemplo, dentro de los síntomas positivos podemos encontrar alucinaciones, delirio, oír cosas que no existen, que tener creencias falsas, pensamientos desorganizados, agitación, agresividad. Y los síntomas negativos se refiere a la apatía, al aislamiento, perder lenguaje, falta de expresión emocional. A eso se refiere, no que sean como buenos o malos. Y bueno, tienen menos efectos motores, son más suaves, más moderados, y dentro de los que podemos encontrar la risperidona, el aripiprazol y la quetiapina. ¿Ya? Nosotros ahora vamos a hablar más sobre la risperidona y el aripiprazol, que son los que se utilizan hoy en día para tratar esta sintomatología en personas que además tengan la condición del espectro autista. Eh, ya. Los antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos atípicos regulan, no apagan la dopamina y logran gracias a la serotonina. ¿Ya? O sea, por ejemplo, aquí tenemos un antipsicótico convencional que actúa solamente solo sobre la dopamina. Y aquí tenemos un antipsicótico atípico que actúa además de la dopamina sobre la serotonina. Eh, ¿Qué pasa con un cerebro que no tiene medicación? La dopamina está relacionada con la motivación, la conducta, la recepción de la realidad. El- en la psicosis hay exceso de dopamina, sobre todo en una vía llamada mesolímbica, y esto produce alucinaciones, delirios, agitación. La serotonina es la que generalmente regula el estado de ánimo, la ansiedad y el control de otros neurotransmisores como la dopamina. Ya, bueno, los antipsicóticos atípicos actúan sobre la dopamina, que bloquean parcialmente los receptores de dopamina y em, ¿qué pasa? La dopamina que está en exceso baja y con ello disminuyen las alucinaciones y delirios. No bloquean la dopamina con fuerza como los antipsicóticos típicos, sino que de una forma más suave. Y además bloquean los receptores de serotonina. Al bloquear estos receptores ocurre algo muy importante, que es que la dopamina deja de frenar tanto la dopamina. Serotonina deja de frenar tanto la dopamina. Los resultados, algunas zonas del cerebro, aumenta un poco la dopamina, lo que ayuda a que mejore la empatía, se disminuye el aislamiento y se mejoren ciertas funciones cognitivas. Y tienen menos efectos secundarios motores. Los antipsicóticos atípicos bajan la dopamina donde sobra, pero permite que haya dopamina donde hace falta, y eso es lo que se logra cuando actúa sobre esta la serotonina. ¿Ya? Vamos a avanzar. Por ejemplo, aquí tenemos la serotonina al unirse a su receptor frente a frena la liberación de dopamina. Con antipsicóticos típicos, si se bloquea solo el receptor de dopamina,
la dopamina queda muy baja y aumentan los efectos motores, ya los síntomas extrapiramidales. Y con los antipsicóticos atípicos se bloquea la dopamina, o sea, baja la dopamina donde sobra, se bloquea la serotonina y al bloquear la serotonina, la neurona dopaminérgica libera más dopamina y tenemos menos efectos adversos. Ahora, yo sé que eso suena un poco complejo, así que lo voy a explicar mejor. Incluso a veces a mí me cuesta un poco entenderlo. Bueno, ¿por qué los antipsicóticos atípicos disminuyen los SEP? Sin medicamento, sí, ya. ¿Qué hace la serotonina normalmente? La serotonina, al unirse a su receptor, frena la liberación de dopamina. Es decir, la serotonina actúa como un freno de la dopamina. ¿Qué pasa si uso un antipsicótico que solo bloquea la dopamina? El fármaco bloquea los receptores de dopamina, la dopamina queda muy baja, en las vías de movimiento provoca problemas motores, ¿ya? Se apaga demasiado la dopamina y aparecen los efectos motores. ¿Qué pasa con los antipsicóticos atípicos que bloquean la dopamina y la serotonina? El medicamento, al quitar el freno de la serotonina, la neurona dopaminérgica libera más dopamina. Esto ocurre especialmente en las vías de movimiento, ¿ya? ¿Y por qué esto provoca menos efectos secundarios a nivel físico? Porque hay más disponible donde se necesita, ¿ya? La dopamina compite con el antipsicótico y evita que la vía quede apagada. El resultado, la dopamina no cae tanto, hay menos rigidez, menos temblor y menos efectos extrapiramidales. O sea, para entender todo esto, la serotonina frena la dopamina, los antipsicóticos atípicos quitan ese efecto, ese freno, así que se mantiene la dopamina y disminuyen los CEP. Bueno, está de más mencionarles que si quedan alguna duda, por favor, háganmela llegar. Yo sé que este es un tema súper complejo. ¿Ya? Eh, ya. Em, entonces, como para finalizar la explicación, los ansiolíticos, o sea, los antipsicóticos atípicos, no bloquean solo la dopamina, sino que bloquean la serotonina, permitiendo que la dopamina siga funcionando en movimiento. ¿Ya? Eh, Vamos a seguir avanzando. Eh, ya. Bueno, aquí tenemos los antipsicóticos atípicos más utilizados en autismo, en donde tenemos la risperidona y el aripiprazol. Ya. La risperidona está permitida desde los 6 años hasta los 16 en menores de edad. ¿Y para qué se usa generalmente? Es para la irritabilidad, los cambios de humor rápido, la agresión, conductas autolesivas, la ira, los berrinches severos. Y la aprobación de la FDA en personas con autismo está asociada a la irritabilidad y la agresividad. ¿Ya? La risperidona bloquea fuertemente la dopamina, tiene buen control de síntomas, pero mayor riesgos de efectos motores. ¿Ya? Eh, Vamos en la risperidona. Sí. Em, ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la risperidona? Que es aumento de peso, somnolencia, sedación, aumento de la prolactina, que eso es lo que requiere monitoreo, riesgo de síntomas extrapiramidales, temblores, rigidez leve, etcétera. ¿Ya? Eh, la risperidona funciona muy bien bajando la dopamina, pero puede producir más efectos secundarios que el aripiprazol. ¿Ya? Vamos a seguir adelante. Y tenemos aquí, bueno, eh, cómo actúa la risperidona en el cerebro, bloquea la dopamina, ¿ya? Entonces, perdón. Ah, sí.
¿Cómo es con la risperidona en el cerebro? Aquí tenemos un atípico y aquí tenemos perdón, un típico y aquí un atípico. Aquí solamente bloqueamos la dopamina, entonces aumenta la impulsividad, la agresión, las conductas autolesivas, las rabietas y la ira. Y si bloqueamos la serotonina y la dopamina, tenemos un cerebro un poco más equilibrado, ya que disminuye la irritabilidad, la reactividad emocional, el control de los impulsos. eh, Tenemos que tener claro que no ocurre el autismo, pero ayuda a mantener cierta sintomatología que igual tampoco presentan todos. Es como en los casos que fuese necesario o que requiera. Ya. Em, Ahora vamos con el aripiprazol. El aripiprazol está permitido de 6 a 17 años. ¿Y para qué se usa? Irritabilidad, agresión, conductas disruptivas, agitación significativa. Para irritabilidad relacionada con TEA en niños y adolescentes. Ese es generalmente el objetivo. ¿Ya? El aripiprazol regula la dopamina en vez de bloquearla por completa y actúa en la serotonina, teniendo menos riesgos de efectos extrapiramidales y tiene efectos metabólicos más leves. ¿Ya? Como efectos secundarios tiene menor peso y prolactina, pero esto puede ser como manejable, ¿ya? En conclusión, el aripiprazol funciona igual de bien, pero regula la dopamina y suele ser mejor tolerado por la población, ¿ya? Bueno, como mencionábamos anteriormente, los posibles efectos secundarios es la somnolencia, el aumento de peso, el aumento del apetito, las náuseas, los vómitos, etcétera. ¿Ya? Estos son los dos fármacos más utilizados en, en personas con TEA para mejorar la sintomatología de la irritabilidad, en algunos casos la apatía, al ser un antipsicótico de segunda generación y un antipsicótico atípico. Es súper importante entender que no solamente actúa sobre la dopamina, sino que también actúa sobre la serotonina, dejando que la serotonina actúe sobre la dopamina y ayudando a que la dopamina libere dopamina donde es necesario que haya dopamina y que bloquee la dopamina donde no sea necesario que haya dopamina. ¿Ya? Yo insisto, este tema igual es complejo de ir entendiendo y siguiendo, sobre todo con las palabras, así que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, háganmelas llegar. Ya ahí podemos subir un video explicando de nuevo y todo. Igual. Bueno, los posibles efectos secundarios del aripiprazol son la somnolencia, el aumento de peso, el aumento del apetito y las náuseas y los vómitos. Ahora vamos a pasar a una tabla en donde se compara el aripiprazol con la risperidona, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el tipo de acción sobre la dopamina, la risperidona bloquea la dopamina y el aripiprazol modula la dopamina. Es un agonista parcial de la D2. ¿Qué significa eso? Que baja la dopamina de forma directa y la risperidona y el aripiprazol la regula, la baja cuando sobre y la sube cuando falta. Acción sobre la serotonina, bloquea el receptor de la serotonina y que ahí es el 5-HT2A y aquí bloquea el 5-HT2A y estimula el 5-HT1A, ¿ya? Que son receptores de la serotonina. Bueno, la edad permitida según la FDA en TEA es de los 5 a los 16 años en risperidona y de los 16 a los 17 años en aripiprazol. ¿Para qué se usa en condición del espectro autista? Irritabilidad, agresividad, conductas severas y lo mismo el aripiprazol. Eficacia clínica, tiene alta eficacia clínica, ambos han demostrado en estudios ser
un apoyo muy importante en estas conductas que necesitamos como disminuir. Y la diferencia clave en la eficacia es que la risperidona es muy efectivo, pero tiene más efectos secundarios y a largo plazo, claro, provoca más problemas. Y el aripiprazol tiene una misma eficacia y con mejor perfil de tolerancia, ¿ya? Los efectos adversos frecuentes son el aumento de peso, la somnolencia y aumenta la prolactina, o sea, puede llegar a producir lactorrea. Lactorrea, parece que es cuando secretan leche de los pezones. Puede pasar en hombres y mujeres. Y aumentan los síntomas o hay más posibilidad de que aparezcan síntomas extrapiramidales. Y el aripiprazol tiene acaticia, que es inquietud, que se tienden a mover, se tienden a parar, insomnio leve, menos aumento de peso. ¿Cuáles son los riesgos de los síntomas extrapiramidales? En la risperidona es moderado y en el aripiprazol es bajo. La tolerancia general es media y es buena. El tiempo recomendado de uso es a corto o mediano plazo y reevaluar cada 3 a 6 meses. Y lo mismo con el aripiprazol. Ideas claves: bloquea la dopamina y el aripiprazol regula la dopamina. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a otra tabla, que es la tabla de la FDA, que viene con sus respectivos links por si ustedes se quieren meter a revisar. Eh, el aspecto, la edad aprobada, la risperidona está aprobada en niños y adolescentes con trastorno del espectro autista desde los 5 a los 16 años, ya en tratamiento de irritabilidad, agresión. El MinSal reconoce que la risperidona fue aprobada por la FDA para 5 a 16 años y la usa para irritabilidad en TEA, pero no promueve el rango de edad diferente, no promueve rango de edad diferente formal a su guía, que es la FDA. Solo recomienda cautela, dosis baja, monitoreo, cuidado clínico. El aripiprazol está aprobado para niños y adolescentes con TEA de los 6 al 17 para irritabilidad asociada, agresividad. En Chile señala que el aripiprazol también está aprobado por la FDA para irritabilidad en TEA y la considera útil en este contexto, sin indicar de, mm, diferente límite de edad formal en su guía. O sea que no tiene sus propias investigaciones y no aumenta o disminuye la edad en la que lo recomienda. En la aprobación para los síntomas del TEA no hay medicamentos aprobados para síntomas centrales de TEA, como déficit de comunicación, conducta repetitiva, etcétera. Y nosotros igual hemos estado aquí destacando que el TEA no se cura con medicamentos, es una condición, ¿ya? Y los medicamentos son utilizados solamente para síntomas asociados a irritabilidad, conductas problemáticas, impulsividad, etc. ¿Ya? Y al igual que, que la FDA, el MinSal reconoce que la evidencia farmacológica para el test es limitada y que la risperidona y el aripiprazol, que están aprobados por la FDA para síntomas conductuales, em, solo son eso, para la sintomatología conductual impulsiva. Uso clínico fuera de etiqueta, en algunos casos se puede usar en edades menores a los 5 años, basadas en evidencia según la FDA, pero esto no es una indicación aprobada y requiere juicio médico cuidadoso. Y el MinSal, la guía no establece indicaciones específicas fuera de lo aprobado por la FDA y enfatiza que la prescripción debe ser cautelosa, con dosis baja y seguimiento cercano en todos los casos. Bueno, el objetivo del tratamiento del aripiprazol, en realidad del aripiprazol y la risperidona, en ambos casos es irritabilidad, agresión y conducta desafiante asociada al TEA. Esto lo dice la FDA. Y en el MinSal es similar, se aborda farmacológicamente la irritabilidad y las conductas desafiantes. El enfoque es parte de un abordaje integral con terapias psicosociales y otras intervenciones. Y los monitoreos y los riesgos requiere evaluación de efectos secundarios, peso, metabolismo, prolactina,
con risperidona, síntomas extrapiramidales. Y recomiendan cautela, o sea, el MinSal recomienda cautela, seguimiento estrecho de efectos adversos, porque la persona con TEA puede tener reacciones paradójicas y mayor sensibilidad. Las reacciones paradójicas es cuando se produce lo contrario de lo que se espera con el medicamento, ¿ya? Yo he atendido a gente que ha tenido efectos paradójicos, pero con antidepresivos. Bueno, hasta aquí llegamos con los antipsicóticos. Los más utilizados en el trastorno o la condición del espectro autista es la risperidona y el aripiprazol. Ambos están estudiados al final de... yo voy a mandar este PPT y al final de todos los PPT o de este PPT en especial tengo muchos links, muchos papers que ustedes pueden entrar a leer si les interesa el tema, para ir conociendo un poco más detalladamente lo que es la psicofarmacología y los trastornos del desarrollo en realidad, no solamente del autismo. Bueno, es súper importante tener en cuenta que en ambos casos, aripiprazol y risperidona están permitidos por la FDA de 5 a 16, de 6 a 17 años. El MinSal como que no hace ninguna referencia muy importante sobre los medicamentos, porque en todo momento sale así como, pero es que si la FDA lo acepta, nosotros lo aceptamos, etcétera. Em, También hay un efecto que se llama black box, que es cuando las cajas de los medicamentos vienen con una cajita negra dibujada, y es porque hay ciertos medicamentos que aumentan la posibilidad de que la persona se haga daño, ¿ya? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Ya, eso se da mucho más en el antidepresivo, sí. Bueno, yo insisto, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, no duden en escribirme, yo feliz se las contesto, les mando otro video. Si no me equivoco, ahora pasamos a los antidepresivos. Sí, los antidepresivos. Bueno, los antidepresivos son medicamentos que funcionan a nivel del sistema nervioso central. También introducen neurotransmisores, ¿ya? Y eh, ayudan a regular los neurotransmisores y trabaja en sustancias como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, ¿ya? Bueno, em, ya. ¿Para qué se utilizan los antidepresivos? Bueno, como ustedes escuchan, se llaman antidepresivos, que es como antidepresión. Sin embargo, no se utiliza solamente para la depresión. En general, bueno, los podemos encontrar para la depresión, trastornos del estado del ánimo, pero también tenemos los trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de pánico, estrés postraumático y a veces incluso para tratar o acompañar dolor crónico o trastornos del sueño, en algunos casos. ¿Ya? Eh, ay, ya. Seguimos. Vamos a pasar allá al siguiente, que es un poco explicando cómo se dividen los subtipos de los antidepresivos, los subtipos. Bueno, primero en antidepresivo encontramos los ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. ¿Cuáles son estos? Los más comunes son, y yo creo que todos los han escuchado, son la sertralina, la fluoxetina y el escitalopram. ¿Ya? Estos tres medicamentos son casi, no son casi los únicos que se recomiendan o que se prescriben, pero sí son los más utilizados. También tenemos los IRSN, que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, que aquí podemos encontrar la venlafaxina y la desvenlafaxina. Cuando yo uso, o cuando a mí me prescriben generalmente un IRSN, es cuando, además de tener depresión, tengo el ánimo muy bajo, no me quiero levantar, no me quiero mover, no puedo. También tenemos los tricíclicos, que la verdad es que yo no voy a hablar de estos en profundidad, ni de los tricíclicos, ni de los inhibidores de la monoaminooxidasa.
Pero sí voy a hablar del atípico, que es el bupropión, que está súper en boga hoy en día. O sea, sí, recomiendo mucho, lo prescriben harto, etcétera. Bueno, los tricíclicos, como mencioné anteriormente, se encuentra la amitriptilina y la imipramina. Estos son medicamentos que se usan muy poco, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar a la siguiente. Déjenme ver si se me queda algo en el tintero para poder... eh, bueno, vamos. Los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Los ISRS son antidepresivos que actúan principalmente sobre la serotonina. ¿Ya? Eh, ¿Para qué se utilizan? Generalmente se utilizan para tratamientos de primera línea de depresión, ansiedad, TOC y trastornos del ánimo en general. Distimia. Ya, perdón. ¿Cómo actúan? Eh, Se libera la serotonina, la neurona libera la serotonina, el espacio entre neuronas, sinapsis. Ahí mire, ¿ven? Aquí está, sinapsis. O sea, la neurona está liberando el neurotransmisor que es la serotonina. Normalmente la serotonina vuelve a entrar por un teletransportador por aquí, este rosadito, este pedacito rosadito que está aquí, vuelve a entrar, entonces capta poca serotonina o queda poca serotonina dando vuelta como en el espacio de neuronas. Y la acción del ISRS es que el IS bloquea el transportador, que es el que está aquí, este rosadito que está acá. Entonces, al liberarse la serotonina y no tener como el acceso a devolverse por este transportador, queda dando vuelta y empiezan a recibirla más receptores. ¿Ya? Entonces, eh, más serotonina disponible en la sinapsis, mayor estimulación de los receptores serotoninérgicos y mejora el estado de ánimo. ¿Ya? La mejora clínica, el cerebro se va adaptando, se normaliza la comunicación neuronal, mejora el estado de ánimo y la ansiedad. Y lo que sí es importante mencionar que los ISRS se demoran entre 2 y 4 semanas en hacer efecto, siendo a lo mejor incluso su peak a las 6 semanas de haberlo iniciado. ¿Ya? Eso es súper importante porque mucha gente tiende a dejar los medicamentos porque sienten que no le hace efecto, no le hace nada, que si no me hizo nada, o los tienden a dejar porque no se sienten diferentes, no se sienten mejor. ¿Ya? La adaptación a esto es súper importante porque de a poco se van estimulando más receptores de serotonina cuando la serotonina queda dando vuelta en la sinapsis. ¿Ya? ¿Qué no hacen los ISRS? No actúan directamente sobre la dopamina, no producen efectos inmediatos y no dan felicidad artificial, claramente. Solamente expone a las neuronas a mayor cantidad de serotonina. Es por eso que, como lo mencioné anteriormente, la serotonina dura más tiempo entre las neuronas y eso hace que uno aumente su estado de ánimo. ¿Ya? Eh, Como los efectos adversos comunes relacionados con la serotonina, tenemos las náuseas, el insomnio o la somnolencia, disminución de la libido y ansiedad muy leve, ¿ya? Y estos síntomas suelen ser transitorios, ¿ya? Estos son el tipo de antidepresivos más utilizados. Aquí es donde encontramos la sertralina, la fluoxetina, el escitalopram, ¿ya? Luego nos encontramos con los ISRN, que son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que finalmente actúan muy parecidos a los ISRS, pero aquí, al momento de liberar la serotonina y la noradrenalina, evita que se devuelvan, entonces queda dando vuelta también noradrenalina junto con la serotonina. Esto, ¿en qué influye? Estos medicamentos en general los dan cuando las personas requieren de un chute energético.
dan activación, mejoran el estado de ánimo. eh, y vamos a ver. La serotonina, bueno, sí, vamos, se bloquean los receptores de la serotonina y la noradrenalina, noradrenalina, y quedan dando vueltas más en la sinapsis y igual que anteriormente, el cuerpo va aumentando su estado de ánimo, ¿ya? Más serotonina en la sinapsis mejora el estado de ánimo y más noradrenalina en la sinapsis, más energía y concentración, ¿ya? Eh, Explicado en una frase, los IRSN hacen que la serotonina y la noradrenalina permanezcan más tiempo actuando en las neuronas, ¿ya? Eh, los efectos adversos comunes son nerviosismo, aumento de la presión arterial, sudoración. Y relacionado con la serotonina, como mencionábamos anteriormente, están las náuseas, las alteraciones del sueño y la disminución de la libido, ¿ya? Y estos son los dos tipos de antidepresivos que son los que más se utilizan, ¿ya? Los otros están casi obsoletos. Eh, ¿Qué voy a explicar ahora? ¿Por qué actúan sobre la serotonina y sobre la noradrenalina? ¿Ya? Eh, este es el que ahora voy a explicar otro tipo, ¿ya? Pero tienden a centrarse aquí porque necesitamos mejorar el estado de ánimo y la serotonina son los que se encargan de esto. Y la noradrenalina es la que nos da la energía. Ya. Y también vamos a hablar y también vamos a hablar del bupropión, que es un antidepresivo que también se usa para la depresión, para dejar de fumar y en muchos casos se utiliza también para las personas que tienen TDA y que por alguna razón no pueden tomar neuroestimulantes u otra razón, o se combina con una depresión. ¿Ya? El bupropión no es serotoninérgico, o sea, no actúa como ningún otro, no actúa sobre la serotonina, o sea, como todos los demás antidepresivos de los que estuvimos hablando, todos actúan sí o sí en la serotonina. El bupropión actúa sobre la dopamina y la noradrenalina. Em, Bloquea parcialmente la recaptación de dopamina y de noradrenalina. O sea, hay más dopamina y noradrenalina disponible en la sinapsis y estimulan los receptores postsinápticos. ¿Qué significa esto? Que aumenta la motivación, la energía, la concentración, la posibilidad de placer y activa la alerta, la atención. Uno se quiere mover más. El bupropión es un antidepresivo activador que aumenta la dopamina y la noradrenalina al bloquear su recaptador. ¿Ya? O sea, aquí tenemos una pequeña tabla comparativa en donde hablamos del tipo de fármaco y donde actúa. Por ejemplo, los ISRS que actúan sobre la serotonina y el IRSN que son serotonina y noradrenalina y el bupropión que es dopamina y noradrenalina. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí y luego vamos a seguir con los demás medicamentos, los otros tipos de psicofarmacología. Y luego vamos a hablar de las interacciones, porque yo sé que llama mucho la atención de que si todo actúa sobre la dopamina, ¿por qué no solamente tomamos un solo medicamento? ¿O por qué si todo actúan sobre la serotonina, por qué no solamente tomamos? Entonces ahí vamos a hablar sobre las interacciones y por qué se producen estas. ¿Ya? Bueno, chicos, me despido. Nos vemos en la próxima clase en donde vamos a continuar. ¿Ya? Eh, que estén muy bien.